Chavales, chavalas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis llevando bien la cuarentena, que estos tiempos oscuros que nos han tocado vivir se estén haciendo lo más liviano posible y lo menos dramático posible. Arrancamos con la segunda semifinal de Rima y Barra. Ya recordamos que en la anterior Hander ganó y se fue a la final, y de aquí vamos a sacar quién va a enfrentarse a Hander y quién va a ganar esta movida. Para eso vamos a conectar con Murcia, vamos a conectar con Madrid, vamos a conectar con Barcelona. ¿Quién va a ganar? ¿Quién es el que va a ganar? Pues no lo sé, porque yo no tengo melena, no tengo una bola de cristal y no me llamo Sandro Rey. Así que si quieres verlo, quédate un ratito. Vamos dentro. Bueno, chavales, como os adelantaba, aquí están los protagonistas de esta semifinal, los que se han sacado las chorras en la ronda anterior. Desde Barcelona directamente mi amigo Bruno, aka Capo 013. Aquí, abajo, señor Silverio, el que tiene nombre de herrero medieval, pero es el puto amo, Kensuke. Y desde Murcia, la persona más importante de la historia del municipio, mi amigo Ginés, aka Wolf. Chavales, ¿cómo estáis esa cuarentena? Bruno, ¿cómo lo llevas? Bien, bien, ya ves que la locura ya me ha llevado a peinarme como un Peaky Blinder de hacendado, así que regular, pero bueno, ahí estamos, ahí ¿Te has estamos. pelado tú solo? Sí, me he pelado yo solo con una máquina que además es de afeitar, no de rapar, así que ha sido un poco raro, pero más o menos ha quedado. Está bien, está muy bien. Yo me pelo solo y termino como Skrillex, ¿sabes? Kensuke, ¿qué tal? ¿Cómo estás, guapo? Contigo? Pues nada, por aquí me estoy desesperando. Estoy empleando mi tiempo en aprender a cocinar cositas nuevas. Estoy planteando alguna manera de mezclar, yo qué sé, arroz con garbanzos y con lentejas, ¿sabes? Que puede quedar bueno, pero no me las juego mucho. ¿Cuál es la comida que mejor te sale? Huevo frito. Ah, bien, bien. Joder, 3 tenedores. Inés, ¿Qué pasa, tío? ¿tú qué Yo, estás tío. aprendiendo? Nada importante, tío. A pegar tiros en el Call of Duty, nada más, hermano. O Call of Duty, bueno, pero- ayer o antes de ayer, ya empecé a entrar en la etapa de desesperación, ya. O sea, ya me está empezando a costar aguantar, ¿eh? Y encima yo no me voy a rapar porque tengo una almendra que parece un cepelín, así que yo... Bueno, eso está bien. Mandando un mensaje positivo a los fans. Muy bien, Ginés, gracias. Me gusta mucho. Bueno, chavales, vosotros sabéis que el que gane hoy ya se va a enfrentar en la final contra Hander, ¿vale? Que Hander está siendo el chuti de este juego, está meándose a todo el mundo. Así que vamos a empezar ya con la movida y vamos con la primera prueba, el King del Freestyle. Bueno, Bruno, ya sabes cómo va esta prueba. Esta vez, en vez de lanzarte 10 preguntas y un minuto, te voy a lanzar 6 preguntas y tienes 30 segundos. 3 posibilidades, solo una es la correcta, ¿vale? ¿Estás listo? Let's go. Sí. Vamos allá. 3, 2, 1, tiempo. ¿A quién venció el equipo de España en la semifinal de God Level 2018? ¿A México, B Perú, C Puerto Rico? A México. No, Puerto Rico. Siguiente. ¿Cuál es el apellido de Inver? ¿Gutiérrez, Sánchez o Martín? Gutiérrez. Correcto. Siguiente. ¿Cuántos años tiene Piezas? ¿31, 32, 33? 32. No, 33. Siguiente. ¿Quién canta los... Tiempo. Kensuke, ¿vale? ¿Estás listo? Vamos allá. Venga, go. Vale, pues 3, 2, 1, tiempo. ¿Contra quién se enfrentó Asesino en la semifinal internacional de Red Bull 2017? ¿Scone, Arcano o Woz? Arcano. Correcto. Siguiente. ¿Cuál es el apellido de Residente? ¿Pérez, Martín o Sánchez? Martín. No, Pérez. Siguiente. ¿Cuántos años tiene Zatu? ¿41, 42, 43? 41. 42. Siguiente. ¿Quién canta Haz de Luz? Nach, Raiden, SFDK. Raiden. Correcto. Siguiente. ¿Dónde se celebró Tiempo? Oh, esa me la sabía, hermano. Esa me la sabía. Bueno, brother, ya sabes cómo va. ¿Estás listo? Ok, sí. Pues vamos allá. 3, 2, 1, tiempo. ¿A quién venció Woz en la final nacional de 2017 de República Argentina? ¿Clan, Papo o Trueno? Papo. No, Clan. Siguiente. ¿Cuál es el segundo apellido de Scone? ¿Bazalo, Puerto o de la Torre? Bazalo. Correcto. Siguiente. ¿Cuántos años tiene Chuti? ¿26, 27 o 28? 27. Correcto. Siguiente.
¿Quién canta Hijos de la Ruina? Nach, KCO, Natos igual. Natos igual. Correcto, siguiente. Tiempo. Bueno, muy bien. ¡Oh! Muy bien, pues vamos al recuento. Capo ha acertado una pregunta, Kensuke ha acertado 2 preguntas y Walls ha acertado 3 preguntas, por lo cual el ganador de esta prueba es el mismísimo Walls, que se pone en cabeza de este nuestro particular torneo, chavales. Pero ahora viene la prueba que más me gusta a mí, mi prueba favorita y en la que yo tengo mucha fe en Capo y en Kensuke para que le empaten a Walls. Así que vamos con el eso lo hago yo, bro. Bueno, Bruno, esta es mi prueba favorita, como bien sabes. ¿Tienes tu teléfono por ahí? Sí, lo tengo encima. Vale, pues mira, tienes que llamar a una persona a la que tú quieras, ¿vale? Que conozca a Kensuke, ¿vale? ¿Personalmente o que sepa quién es? Bueno, me vale con que sepa quién es, ¿vale? Vale. Y tienes que conseguir que te diga literalmente que Kensuke es una mierda de persona. ¿Vale? ¿De persona? Buah, vale. Sí, ¿vale? O sea, tiene que decir la frase es una mierda de persona. Y tienes 1 minuto para conseguir esto. Vale, pero ¿Vale? yo le puedo decir di esta frase. No puedes ni No. decirle di esta frase ni decirle estoy en un programa tal, ¿vale? Uf, vale, qué complicado. Vale, tengo que pensar a alguien que no le mole nada a Kensuke entonces. A ver, algún colega mío igual que vea batallas, que sea hater, que algunos son haters de Kensuke, pero... Uf, es que son muy buena gente mis amigos. Qué complicado, hermano, es muy complicado. Vale, Esta es la vale. polla, tío. Sí. Vale, pues... vale, mira, se lo dirá a un colega mío que no le mola nada a Kensuke. De hecho, siempre dice que es bastante pésimo. ¿Cómo se pero, llama? Nacho. Nacho, ok. Pero a ver si no está currando. Vale. Que- Ponte el sí, es que altavoz. no se me ocurre. Sí, lo tengo puesto, creo. Si no Igual me tiene equivoco. otra oportunidad si no te lo coges. Vale. ¿Vamos? Vamos allá. A ver, Nachito, va, cógemelo y entiende que has de decir verdades y no quedar bien. Va, Nachito. Cabrón. ¡Nacho! Diga. En castellano, Nacho, que estoy cabreado y a mí me gusta hablar en castellano cuando me cabreo. Vale, genial. Kensuke, a ver, mira, es que Kensuke me ha hecho una putada que flipas hoy, tío. Me ha puteado que flipas, tío. Es un imbécil, tío. Es que, ¿tú crees que es buena persona o te parece que es una...? Realmente tiene toda la pinta de ser un cabrón, ¿eh? Pero en plan... una basura de persona, ¿cómo le dirías tú, tío? Una... Pues sería un tramas, No, en plan mal, tío. En plan cuando te dicen esto es guay o esto es una... una mierda. Dilo entero, Kensuke es... Kensuke es una mierda. ¿Una mierda de qué? Pero una mierda de persona, ¿eh? Ahí te quiero escuchar, Nacho. Recréate, niño, recréate. Papá. Sí, es que... Vaya, pero... No, ya se ha pasado la prueba, ya es como el que quiere marcar el gol de tacón, ¿sabes? Ya está. Está insultando la muerte. Vale, Nachito, muchas gracias. ¿Estás currando, bro? ¿Qué? Pues listo. Sí. Te dejo. Gracias, lindo. Venga. Bueno, querido amigo Kensuke, ya sabes de qué va esta prueba. ¿Tienes tu teléfono cerca por ahí para hacer maldades? Lo tengo. Vale, pues tienes que llamar a la persona que tú quieras Correcto. con el requisito de que conozca a Walls o que sepa quién es Walls. No tiene que ser personalmente, ¿vale? Y tienes Vale. que conseguir que esa persona diga literalmente que Walls es una mierda de persona, ¿vale? Y no le puedes decir, di que es una mierda de persona, ni estoy en un programa. Tienes que conseguir que Vale, diga vale, que vale. es una mierda de persona, ¿vale? Buah, está hecho. Déjame, veo la lista. ¿Personas? A ver, espera, voy a ver lista de contacto. Hombre, llamar a Force sería muy descarado, ¿no? Nah, hombre, no. Vamos a ver. No, porque ya, claro. Ya, claro, evidentemente no. Vale, ya está. Majo sabe quién es. Ok, perfecto. Vamos allá. ¿A quién vas a llamar?
voy a llamar a mi antiguo compañero de piso con el que veía batallas, uno de mis mejores amigos, Vale, vale. Dani, Vamos allá. ok, pues ponte el Dani. Llamando, altavoz. A ver si atiende. Ok. Tienes un minuto, desde que descuelgue. Ey, ¿qué pasa, Dani? Aquí Kensu, tío. ¿Estás? Estoy, ¿qué pasa? Vale, tío. Activamos plan Mozambique. No preguntes. Vamos a ver una cosa. ¿Tú te acuerdas cuando veíamos batallas en casa? ¿Tú sabes Walls? ¿Sí? ¿Te acuerdas de ese pibe? Ah, más o menos. El que tenía el pelo así como para un lado, todo esto. Sí. Tú, a ver, ¿qué cosas malas crees que tendría esa persona? Tío, dime, es decir, ¿tú crees que realmente ese tío es buena persona? No lo sé, igual no, ¿no? No, tío, no, tío. Más todavía. Yo creo realmente... ¿Tú qué crees de ese tío? Dímelo sinceramente, dime lo que opinas de verdad de ese pibe. ¿Qué crees? ¿Qué? Dale, tío, ¿qué opinas de ese pibe? ¿Qué opinas de ese tío? Sé que no es bueno, Dani, sé que no es bueno, dime la verdad. No, por supuesto que no, claro que no lo es. Dale. En ningún momento lo ha sido, de hecho. Pero, cabrón, dime. Estaba intentando... ¿A ti te parece que rapea bien? ¡Tiempo! Bueno, tiempo, da igual, tiempo. tío, te llamo luego y te digo, anda. La prueba es la siguiente. Tienes que llamar a una persona. El requisito de esta persona es que conozca a Capo o sepas quién es Capo, ¿vale? Y tienes que conseguir que diga que Capo es una mierda de persona. O sea, literalmente la frase es mierda de persona. Tienes que conseguir que diga eso, ¿vale? Vale. Sin decirle tú, di que es una mierda de persona, ni decirle que estás en un programa, ¿vale? Y tienes un minuto. Claro, no puedes decirle, di que Capo es una mierda de persona, si no, ya ves. ¿Ya te digo? Hay que trabajar un poquito en la psicología. Ya estoy llamando, ¿vale? ¿A quién estás llamando? A Reto. ¿A Reto? No, tío. Acaba mal. Por favor, que me lo coja. No me lo coge, tío. No me lo coge. Nada. Llama a otra persona. Tienes otra oportunidad con otra persona. Oh, shit. Vale, pues voy a llamar a FJ. Tío, es que a estas horas nadie está despierto en cuarentena, ¿eh? En verdad. Pega el altavoz al micro. No me lo coge tampoco, tío. ¡Oh, baby! Bueno, chavales, pues el recuento de esta prueba ha sido el siguiente. Walls ha conseguido la friolera de 0 puntos porque ni siquiera nadie le ha cogido el teléfono. O sea, hay que revisar la agenda de amistades. Kensuke lo ha intentado, pero se le ha escapado el oro entre los dedos y no lo ha conseguido. Y el único que lo ha conseguido ha sido Capo, que lo ha conseguido además en 44 segundos, creo, 45 segundos. Así que Capo es el ganador de esta prueba y en el recuento general vais 1-1. Pero vamos a la siguiente prueba, que todavía quedan 2. Kensuke, ¿qué está pasando? Madre mía, me voy a pegar un tiro, hermano. Nada. A ver si espabila la siguiente. Gallos en la red. Bueno, chavales, esto es Gallos en la red y esta vez lo que vamos a hacer es lo siguiente. Os voy a poner a cada uno un vídeo, ¿vale? El vídeo se pausará en un momento dado y me tenéis que decir cómo termina de 3 opciones que yo os voy a decir, ¿vale? Una vez yo os diga las opciones tenéis 20 segundos, ¿vale? Para decírmelo. Y después os pondré un vídeo en común para los 3. Igual, os diré 3 opciones de 3 posibles finales y el que conteste más rápido es el que gana. Empezamos con Capo. Capo, ¿estás listo? Esto pertenece a la batalla entre Chuti Asesino contra Walls y Force en la semifinal de la Gold Level de duplas, ¿vale? Así que vamos allá con el vídeo.
Como tú no tienes talento, tú no te puedes quitar la camiseta. Hasta aquí llegó tu cuento. Cuando pillo este ritmo, matarme, billete. Tú quieres matarme, tú quieres joderme. Primera por suerte, réplica por suerte. ¿Cómo termina Walls este punchline? ¿Vale? A. No puedes tontear 3 veces con la misma muerte. B. No puedes apostar 3 veces con la misma suerte. O C. No puedes flaquear 3 veces sin caer de frente. Pues no lo tengo muy claro, pero diría que la tercera. Vale, tú dices que es... No puedes flaquear 3 veces sin caer de frente, ¿vale? Pues vamos a ver cómo termina. Cuando pillo este ritmo, matarme, billete. Tú quieres matarme, tú quieres joderme. Primera por suerte, réplica por suerte. No puedes tontear 3 veces con la misma muerte. ¡Oh, baby! Shit. Estaba entre la primera y la tercera. La única que he descartado era la segunda porque era suerte con suerte y Walls no es tan manco, pero entre las otras dos no sabía. Vale, pues nada. Igual tiene ahora otra oportunidad para puntuar, ¿eh? Veremos, en la tercera. veremos. No pasa absolutamente nada. Kensuke, vamos allá. Vamos a ver con tu vídeo que es de la semifinal España versus Argentina de la Gold Level de 2019 en Perú, ¿vale? Vamos a ver qué pasa aquí, dentro vídeo. Eso dice pedazo de bolacero y todavía se acuerda y se pone como loca de los huevos de Johnny B que tienen en la boca. ¿Qué me viene a hacer? Lo mete a placer. Johnny me los puede meter otra vez. ¿Cómo termina Chuti este punchline? ¿Ok? Vamos a meternos en la cabeza de Sergio. A. Pero si tú no vas a los eventos, ¿quién te lo va a hacer? B. Pero si tú no vas a los eventos, ¿cómo los van a meter? C. Pero si tú no vas a los eventos, no te los puedo meter. Tiempo. Hostia, la primera y la segunda son extremadamente parecidas y tan parecidas que ni me acuerdo cuál era la diferencia. Veamos, yo diría que la segunda. Vale. Tú dices que es, pero si tú no vas a los eventos, ¿cómo los van a meter, no? Sí. ¿Qué me viene a hacer? Lo mete a placer. Johnny me los puede meter otra vez. Pero si tú no vas a los eventos, ¿cómo los van a meter? ¡Vamos! Vámonos, Bien, vámonos. bien, bien, Hay que bien, meterse bien, en la bien. cabeza de Chuti, tío. Bueno, Ginés, lo que vamos a ver ahora es de la batalla de Kaiser y Nitro versus Skone y Chuti en la final de la última Gold Level por duplas del All Star. ¿Vale? Dentro vídeo. Oigan, y eso no es ninguna sorpresa. La bandera de Chile está en tu cabeza. Solo usas la bandera cada vez que te interesa. Cada vez que te interesa, pero lo hago bien profundo. Si me caigo sobre Omega, me levanto del inframundo. Soy como los terremotos, me levanto en estos segundos. Ok, que le gusta gritar a mi niño Kaiser. Oye, ¿cómo termina Kaiser, el maldito, cómo termina este punch, ¿vale? A. Y te digo en la cara que no me duras ni un segundo. B. Y te digo en la cara que yo soy campeón del mundo. O C. Y te digo en la cara que Chile es campeón del mundo. Tiempo. La C. La C. Y te digo en la cara que Chile es campeón del mundo, ¿no? Sí. Ok, Le pues pega vamos a bien, ver, fuerte. vamos a ver este final. Pero lo hago bien profundo. Si me caigo sobre Omega, me levanto del inframundo. Soy como los terremotos, me levanto en estos segundos. Y te digo en la cara que Chile es campeón del mundo. ¡Campeón del mundo! Guay, muy bien. Además no la celebraron mucho, no se paró 6 días. Muy bien, qué guay. Oye, que por competir así, vale. Vale, vais 1-1, ¿vale? Kensuke y Walls. Esto puede significar la tercera en la común y esto puede significar el desempate entre vosotros o el triple empate, si Capo acierta antes, ¿vale? A ver. Lo que vamos a ver ahora es la final de Jace y Stuart versus Trueno y Letra en la final del All Star de Gold Level de duplas que se hizo en Argentina, ¿vale? Así que dentro vídeo. Se puso la corona con mucha actitud, aunque se nota que le gustaría callar.
partido eres tú. Obviamente se nota que es cool. Lo raro es que God Level intente justificar tu campeonato en la Red Bull. Pero son todas cosas malas y no son nada para mí que no suena nada interesante. Yo me merezco el trono, lo luché desde antes. Ok. ¿Cómo termina esto? Y escucharme, en el momento que yo diga tiempo ya podéis contestar, ¿vale? Y el más rápido es el que gana. Este punch termina diciendo A. Vos sos lamentable, mi trono te queda grande. B. Vos sos un don nadie, mi trono te queda grande. C. Vos sos un plebeyo, mi trono te queda grande. Tiempo. La B. La C. C. Yo digo A ver, C. ¿qué has dicho, Capo? Capo, ¿tú cuál has dicho? La B. La B, ¿vale? Pues a ver cómo acaba esto. Pero son todas cosas malas y no son nada para mí que no suena nada interesante. Yo me merezco el trono, lo luché desde antes. Vos sos un plebeyo, mi trono te queda grande. Bien, no, muy bien, muy bien. Pues los dos habéis contestado C, Kensuke y Walls, pero tenemos que tirar de bar. Tiempo. La beta C. La beta C. Bueno, chavales, ya han venido nuestros especialistas directamente desde Tokio en nuestras 73 pantallas para mirar el frame correcto, a ver quién coño ha ganado antes. Y el ganador de esta prueba ha sido Kensuke, el contestador más rápido del oeste, lo llaman. Así que en el recuento general esto significa que vais a empate a 1 los tres y queda una prueba, que es la prueba final. Y aquí sale el ganador. Se pone muy caliente esta semifinal. Esto está siendo increíble. Así que vamos con la última prueba. Pasa la barra. Bueno, Capo, esta ya es la última prueba. Aquí se decide todo. Ya sabes cómo va el pasa la barra. Son 10 preguntas. Tienes 1 minuto para responderlas sin posible respuesta. Hay que tirarse al vacío. Si no te la sabes, si hay alguna que no, paso y yo leo la siguiente, ¿vale? Para que no te quedes atascado. ¿Estás listo? Vale, léemelo rapidito, que quiero intentar Vale. rascar puntos. Venga, vamos allá. Pues 3, 2, 1, tiempo. ¿Qué canción canta Don Patricio con Lola Índigo? Paso. Lola Bunny. Siguiente, ¿cuál es el tema musical más reproducido de Asesino en Spotify? Paso. Eternamente. Dime el nombre de Lola Índigo. Miriam. Sí. ¿Cómo se llama a la gente de Cáceres? Cacereños. Correcto. ¿Quién es más joven, Leonardo Dantes o Tony Genil? Leonardo Dantes. Correcto. Sinónimo de alboroto, que es una canción de Rafael. Barullo. No, escándalo. ¿Cómo se llama el último álbum de piezas en plataformas? Paso. Panorámica. Dime 3 nombres de actores o actrices que hagan de estudiantes en la primera temporada de Élite. Jaime Lorente. Miguel No. Hernán. No, ya está mal. Bueno, son muchos. Oh. ¿Cuál es la capital de Sri Lanka? Paso. Colombo. Tiempo. Bueno. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas? 10 preguntas, 1 minuto de tiempo. Si no te sabe alguna, paso. No hay respuestas posibles. ¿Estás listo? Tú lee como Flash. Yo leo como flash, ¿vale? 3, 2, 1 y... ¿Quién canta con Daddy Yankee Muévelo? Paso. Nicky Jam. ¿Cuál es la canción más reproducida de blog en Spotify? El paso. La Cosa Nostra. ¿De dónde es Camila Cabello? Paso. Cuba. Gentilicio de los habitantes de Ceuta. Ceutís. Correcto. ¿Quién es más joven, Carlos Lozano o Pablo Motos? Pablo Motos. Correcto. ¿Cómo se llamaba La Veneno? Paso. Cristina. ¿Cómo se llama el último single de Zasco en Spotify? Paso. Sleeping Up. ¿Dónde se realiza el Comic Con? Hostia, en Málaga. No, No, Santiago. ¿Cuál es la capital de Taiwán? Taipei. Correcto. ¿Quién escribió 100 años de soledad? García Márquez. Correcto. Bueno. Ojo, ¿eh? ¿Kensuke? Era San Diego, me cago en la puta. No sé. No, pero... Bueno, querido Walls, ya sabes cómo va esta movida, ¿vale? Te lanzo 10, no hay 3 respuestas posibles. Y si no te sabe alguna, di paso. Tienes 1 minuto, ¿ok? Ok. Yo voy a leer lo más rápido que pueda.
Vamos en 3, 2, 1 y... ¿Quién canta la mítica canción La Puerta de Alcalá? Paso. Ana Belén y Víctor Manuel. ¿Cómo se llama la serie de gángster de Netflix que tiene como protagonistas a la familia Shelby? Peaky Blinders. Correcto. ¿Cuál era la marca española más famosa de coche que ahora es alemana? Peugeot. SEAT. Dime 3 provincias de Castilla-La Mancha. Albacete, Cuenca y Guadalajara. Bien. Gentilicio de los habitantes de Ciudad Real. Realenses. Y Ciudad Realeño. ¿Quién es más joven, Zatu o KCO? KCO. Correcto. ¿Cómo se llamaba el famoso challenge con el que te lanzabas un cubo de agua helada? Ice Bucket Challenge. Correcto. ¿Cuántos años llevan juntos SFDK? 26. 25-26. Correcto. ¿Cómo se llama el robot blanco y redondo de la Guerra de las Galaxias que siempre iba con C3PO? R2D2. ¡Tiempo! Esta última no entra en tiempo. Bueno, chavales, ya tenemos el recuento. Ya tenemos, o no, al ganador del día de hoy, al finalista que se va a enfrentar contra Hander en la final. Y el recuento es el siguiente. Recordad que ibais empate y de esta prueba dependía el ganador. Capo ha acertado 3 preguntas. Kensuke ha acertado 4 preguntas. Bueno. Y el mismísimo Walsh ha acertado 5 putas preguntas. Que creo, si no recuerdo mal, que si no es el récord del programa, anda cerca. Así que el ganador del día de hoy, de esta semifinal, que se va a la final directamente, es mi querido amigo Walsh. Gracias, Walsh, Peña. Muchísimas gracias. Gracias, Peña. Bueno, nada, muchísimas gracias por el apoyo. Ha sido un partido interesante. Nada, tío, que bueno, que ahora vamos a la final, ¿no? Vamos a echar un ratillo, que está divertido esto, ya le he cogido el gusto. Ya le he cogido el rollo, es que eres muy sabio. Oye, yo siempre que despido los programas doy como un consejo a los chavales, un consejo un poco tonto, sin el poco, de cómo llevar la cuarentena, ¿vale? Así que para esta semifinal, igual que hicieron vuestros compañeros, a mí me gustaría que hiciéramos cada uno un consejo a capela de un compás, ¿vale? Lo más absurdo que se os ocurra, ¿vale? Así que si os parece bien, empezamos por Capo, luego Kensuke, luego Walsh y yo lo cierro, ¿vale? Vale. ¿Ok? Vale. Cuando queráis, ¿eh? Vale. Chavales, sobre todo no os quedéis jugando hasta las tantas. Ni tan solo hagáis lo de cocinar con la mano manca. Y si os la pasáis cascándosla, pillad papel de váter, porque si no haréis un cráter en vuestras sábanas blancas. ¡Oh! Con métrica y todo. Ok. A ver, Kensuke. Venga, vamos para allá. A ver, te digo. En vuestras sábanas blancas espero que no hagáis esas maniobras, porque si no, tu madre te echa la bronca, se acerca y eres tú quien cobra. Pero si no tienes papel higiénico, pues puedes hacer otra maniobra y espero que para eso tengas calcetines de sobra. Oh. A ver, Walsh. Me encanta esto. ¿Empiezo? Ajá. Sí, chaval, espero que tengas calcetines para poder complacer lo que el cuerpo pide. Si estás viviendo con tu familia, respeta los límites. No hagas llorar a tu madre, haz llorar al cíclope. ¡Qué locura, hermano! Ok, Cíclope bar. estás pelándote la verga todo el momento. Vas a llevar a tu verga a un alto nivel de sufrimiento, tanto que la siguiente vez que te saquen la polla de dentro, la polla te va a mirar diciéndote, ¿qué pasa, que yo no respeto el confinamiento? Así que, chavales, Sin bueno, vergüenza. guarro, tío. Oye, muchísimas gracias, Capo, Kensuke. Espero que la hayáis pasado bien en estos programas. Ha sido, como siempre, la polla, literalmente, contar con vosotros. Y Walsh, nos vemos en la final contra Hander. ¿Tú crees que le vas a ganar? Bueno, lo voy a intentar. Lo va a intentar, Sí. ¿no?
Nos vemos en el siguiente programa, chavales, que es la final. Grima y Barra. Sí.